Ahora contaremos la historia de una joven romana cuyo canto no fue de teatros ni plazas, sino de interior, una música silenciosa que sostuvo su fe y encendió el corazón de quienes la conocieron. La llaman Cecilia. En su nombre se ha querido ver Cecaelia, del pueblo caecilio, o simplemente el eco de una casa noble. Pero más allá de los apellidos quedó su manera de vivir. Cantaba a Dios en su corazón. Roma hervía de voces. En las calles, el pregón de los vendedores. En los foros, discusiones. En las termas, rumores. En los banquetes, risas y exageraciones. A esa ciudad le gustaban los espectáculos y los ídolos, lo brillante y lo nuevo. Entre todo ese ruido, una casa guardaba un secreto. Una joven que, entre tejidos y lámparas, había descubierto la fragilidad de las cosas y el peso amable de la eternidad. Cecilia rezaba, estudiaba los salmos, aprendía de memoria frases del Evangelio que circulaban entre los cristianos. Le bastaba una vela y una esquina tranquila para convertir la noche en templo. Era de familia noble, sabía comportarse en una cena importante, conocía el valor de una túnica bien cuidada, entendía las redes de lealtades que sostenían la vida romana. Pero su corazón estaba ya prometido a otra lealtad, el amor de Cristo. Lo había decidido con libertad, había hecho un voto interior. Ese voto no la alejaba del mundo, le daba una forma distinta de habitarlo. Llegó el día en que sus padres le propusieron matrimonio. No era extraño, era lo esperado. Los acuerdos entre familias mantenían el equilibrio social y garantizaban futuro. La tradición coloca el nombre de Valeriano junto al de Cecilia, un joven pagano, honorable, con la vida por delante. La casa se adornó, la música sonó en la corte del patio, el perfume de flores se confundió con el del incienso. Todo estaba dispuesto para la fiesta. Cecilia, mientras caminaba hacia el banquete, no hizo escándalo ni rompió copas. Rezó. Cantaba a Dios en su corazón, dicen los antiguos. No buscó humillar ni avergonzar a nadie. Habló con la serenidad de quien ama la verdad. Al encontrarse a solas con Valeriano, le confió lo más delicado, su consagración. No como desafío, sino como entrega. Le pidió respetar ese voto y le habló de una promesa mayor que cualquier fiesta. Valeriano escuchó. No todos los corazones son iguales. Algunos se cierran al primer golpe de viento, otros se abren ante la brisa suave. Este joven, que venía de otro mundo, no respondió con burla ni violencia. Preguntó. Quiso entender qué fuerza movía a su esposa a semejante decisión. El amor, cuando es verdadero, no se impone, propone. Cecilia no exigió nada que no estuviera dispuesta a sostener con su vida. Y esa coherencia abrió un camino. Según la tradición, Cecilia habló a Valeriano de un cuidado que la rodeaba, una protección del cielo, invisible a los ojos distraídos que acompañaba su consagración. Él, intrigado, pidió ver. Quería signos, pero también razones. Ella le indicó un camino de búsqueda. Si quieres comprender, purifica tu vida, deja que Dios te hable. Valeriano salió de la casa aquella noche con una inquietud buena. La ciudad seguía con su ruido. Él caminaba en silencio, buscando. El encuentro con la comunidad cristiana no fue un golpe de teatro, sino un proceso. Valeriano escuchó a quienes guardaban la memoria de Jesús, conoció sus gestos y su esperanza. Entendió que la fuerza de aquellos discípulos no estaba en la política ni en la violencia, sino en la certeza de que la muerte no tiene la última palabra. Fue bautizado. Volvió a casa con una luz nueva en la mirada que Cecilia comprendió antes de que él pronunciara palabra. El amor había encontrado idioma común. Cristo. La noticia alcanzó pronto a Tiburcio, hermano de Valeriano. No era fácil aceptar de un día para otro una fe perseguida y una comunidad minoritaria. Pero el testimonio de su hermano y la serenidad de Cecilia hicieron más que 1000 discursos. Tiburcio también se acercó, preguntó, se dejó tocar. La fe, cuando se comparte con sencillez, encuentra rutas inesperadas. Desde entonces, aquella casa dejó de ser solo una domus romana. Fue iglesia doméstica.
no con columnas nuevas ni frescos dorados, sino con otra forma de vivir. Cecilia enseñó con obras lo que creía con palabras. Abrió la despensa a los pobres, preparó con otras mujeres ungüentos para los enfermos, buscó alimento para quienes no tenían, consoló a quienes llegaban con miedo porque alguien de la familia había sido arrestado. Valeriano y Tiburcio, por su parte, se atrevieron a algo que pocos querían hacer: dar sepultura digna a los cristianos ajusticiados. En noches discretas, acompañados por la comunidad, recogían cuerpos, lloraban con los que lloraban, rezaban, y los llevaban a descansar en galerías subterráneas donde la fe escribía sus primeras páginas con lágrimas y esperanza. El riesgo no era teórico. En cierto momento, las autoridades comenzaron a mirar con sospecha a quienes, sin escándalo, no adoraban los ídolos del Estado y seguían a un crucificado. La ciudad podía tolerar muchas cosas, no toleraba a quienes, por conciencia, ponían límites al poder. Valeriano y Tiburcio fueron interrogados. Se les ofreció seguridad a cambio de renunciar a su fe. Contestaron con respeto y firmeza. No insultaron, no golpearon la mesa. Simplemente se mantuvieron en pie. Esa fidelidad tuvo un precio, y Cecilia lo supo. En esos días difíciles, la joven romana mostró la clase de música que la hizo patrona de músicos. No solo la que sale de un instrumento, sino la que se teje en el alma cuando se sostiene lo que se ama. Cantaba a Dios en su corazón. No es una frase bonita, es una disciplina. Reza quien a veces no siente ganas, confía quien no ve resultados, ama quien no recibe aplausos. Hay una música que el mundo no oye y, sin embargo, sostiene las ciudades. Cecilia no se encerró a cultivar un dolor privado. Se movió con más prisa, no de ansiedad, sino de caridad. Aquella red de hermanos necesitaba manos. Ella las tenía. Preparó mantos, organizó visitas, escuchó confidencias, buscó recursos. Al mismo tiempo, cuidó de que la comunidad no perdiera el centro: Cristo. No confundió estrategia con evangelio, ni prudencia con cobardía. En la oración encontraba el equilibrio. La vela encendida en su cuarto no era adorno, era brújula. Los relatos antiguos ponen en sus labios palabras de consuelo y en sus manos gestos de paz. Imaginemos por un momento una tarde en su casa. Las cortinas se mueven con la brisa. El sol cae oblicuo sobre el patio. Llegan mujeres con bolsas de tela, hombres con túnicas gastadas, niños que se esconden detrás de las columnas y miran con ojos curiosos. Cecilia reparte pan, reparte tiempo, reparte esperanza. No promete lo que no puede cumplir, ofrece lo que está a su alcance. Se la ve ligera incluso cuando el corazón pesa. Eso hace la oración, da ligereza al peso. La tradición ha querido representarla con instrumentos: una lira, un órgano pequeño, un arpa. No porque pasara la vida en conciertos, sino porque su vida entera fue un canto. Hay músicos que afinan cuerdas, ella afinó decisiones. Hay músicos que practican escalas, ella practicó paciencia. Hay músicos que estudian armonía, ella unió caridad y contemplación. Por eso se volvió patrona de quienes con sonidos elevan el alma, porque antes de cualquier melodía estaba su modo de escuchar a Dios. En la Roma antigua, los banquetes tenían sus propios ritmos, los espectáculos su brillo, los templos sus arquitecturas imponentes. Cecilia eligió otra estética, la de la lámpara sencilla, la mesa compartida, el gesto sin testigos, la palabra que no humilla. Y esa belleza, más discreta que las columnas del foro, resultó más fuerte, porque lo que se sostiene en el secreto resiste los golpes públicos. A medida que crecía la desconfianza del poder, también crecía la calidad de la comunidad. No porque fueran perfectos, sino porque aprendían a apoyarse. Cuando alguien caía, los otros no hacían escarnio, tendían la mano. Cuando alguien dudaba, se le daba tiempo. Cuando alguien llegaba tarde a la fe, se le hacía sitio sin estigmas. En ese clima, no extraña que muchos se acercaran atraídos por una forma de vivir distinta. Hubo noches largas, noches en las que las noticias corrían por las termas más rápido que el agua, noches en las que el rumor de nuevas redadas hacía temblar a las familias, noches en las que el miedo parecía tener la última palabra. Y sin embargo, en una esquina de la ciudad,
Una vela seguía ardiendo sobre una mesa. Una joven seguía rezando. Un canto sin voz seguía subiendo, tozudo, al cielo. Lo invisible sostiene lo visible. Esa es una de las leyes más antiguas de la historia de la salvación. Quien entraba en aquella casa salía distinto, no porque allí ocurrieran prodigios espectaculares cada 5 minutos, sino porque el alma respiraba otro aire. Se escuchaban historias de perdón improbable, se veían reconciliaciones discretas, se descubrían vocaciones al servicio. Se aprendía que la caridad no es limosna que humilla, sino reconocimiento del otro como hermano, y que la fortaleza no es grito, sino perseverancia. Roma tenía templos de mármol. La comunidad de Cecilia tenía corazones que aprendían a ser dóciles. Roma ofrecía pan y circo. La comunidad ofrecía pan y compañía. Roma adoraba ídolos con rostro de poder. La comunidad adoraba al Dios que se hizo pobre. En ese contraste, la historia de una joven se volvió semilla de muchas historias. A veces, al caer la tarde, Cecilia tomaba entre las manos un instrumento, no para mostrarse, sino para orar. Un rasgueo leve, una melodía casi susurrada. Quienes la oían notaban la correspondencia entre música y vida. No había alardes, había verdad. Cuando una vida suena afinada, la música exterior no puede ser disonante. Cuando una vida vibra en la nota justa, los demás encuentran más fácil cantar. La fe de Valeriano, la de Tiburcio y la de tantos se fortaleció allí, entre lámparas de aceite y pan caliente. Aprendieron, como quien aprende un salmo, que Cristo es el centro y que María, la Madre, acompaña, que los mártires no buscan la muerte, sino que no venden la vida, que el perdón no es debilidad, sino fortaleza sobrenatural, que la esperanza no es optimismo ingenuo, sino certeza de promesa, y que una joven puede cambiar la atmósfera de una ciudad sin mover ejércitos. Bastan una vela, un cuarto y un corazón que canta. Si hoy buscas una forma de rezar en medio del ruido, Cecilia enseña la técnica. No apagues el mundo, enciende el corazón. No huyas del deber, transfórmalo en ofrenda. No esperes la emoción para ser fiel. La fidelidad trae su propia alegría. Cantaba a Dios en su corazón. Repítelo como una pauta musical que acompasa el día. En la fila del mercado, en el tráfico, en el aula, en el hospital, en la oficina. Ese canto hace habitable cualquier lugar. La historia de Cecilia continúa en caminos que exigen más, en pruebas que pedirán todo. Pero por ahora, basta con mirar su casa y su modo de amar. Allí Roma aprendió una melodía que no se escribe con tinta, sino con obras. Una melodía hecha de pan compartido, de cuerpos honrados, de lágrimas secadas, de manos levantadas en oración. Si afinas el oído, todavía hoy se escucha, y es suficiente para empezar de nuevo. Roma no supo qué hacer con la serenidad de una joven que había decidido cantar a Dios en su corazón cuando todo invitaba a callar por miedo. Tras los días de servicio silencioso y de caridad incansable, los ojos del poder se posaron sobre Cecilia. No levantaba la voz, no organizaba tumultos, no se escondía detrás de las sombras. Vivía la verdad con una calma que desconcertaba. La llamaron a presentarse ante el magistrado. Aquel recinto, acostumbrado a juramentos y amenazas, recibió a una mujer de pie, el rostro sereno, la mirada limpia. No se ofrecieron discursos elaborados ni se cruzaron insultos. Hubo preguntas y respuestas sobrias. Se le pidió que sacrificara a los dioses del Estado, que quemara un poco de incienso para evitar problemas. Ella respondió sin soberbia. No podía adorar lo que no es Dios. Había entregado su vida a Cristo y su conciencia no era moneda de cambio. Quien presidía el juicio conocía el peso de un gesto público. Las ciudades se ordenan también con símbolos. Un puñado de ceniza en el altar pagano valía como firma de lealtad. Negarse era una afrenta para el orgullo del poder. A veces, la fidelidad de un corazón sencillo desnuda la fragilidad de imperios enteros. A falta de argumentos, se pronunció una sentencia: encerrar a Cecilia en los baños para asfixiarla con vapor, que la misma ciudad que la había visto servir la viera desaparecer sin ruido. La llevaron a las termas. El aire se volvió espeso y caliente, las puertas pesadas, el silencio denso. La bruma cubrió el ambiente como una sábana.
No hay crónica detallada de lo que ocurrió tras esos muros. La tradición recuerda que el intento no logró su propósito. Allí, en ese lugar preparado para apagar la vida, la oración encendió otra cosa: la certeza de que nada puede separar del amor de Cristo a quien se le ha entregado. Cuando abrieron la puerta, el plan no había conseguido quebrar lo que la gracia sostenía. Entonces vino la segunda orden. Roma tenía sus leyes. Incluso en la dureza había límites. La sentencia fue la decapitación. Los relatos antiguos hablan de 3 golpes que no alcanzaron a concluir la ejecución y de un tiempo precioso que se abrió, inesperado, como regalo último. No hace falta imaginar sangre ni violencia. Basta imaginar el misterio de una vida que, habiéndolo dado todo, todavía encontraba unos instantes más para amar. Cecilia, herida, pidió algo sencillo: tiempo para despedirse bien, para entregar lo que quedaba, para bendecir. A su alrededor, la comunidad comenzó a reunirse con cautela. Llegaban de a poco, como quien entra en un santuario pequeño. Nadie quería obstaculizar el paso entre la tierra y el cielo. Todos querían sostener con su presencia el tramo final. Ella no se ocupó de sí misma, miró a los otros. Agradeció, perdonó, consoló. Con esa paz que había cultivado en lo secreto, convirtió el dolor en ofrenda. Una a una, como cuentas de rosario, dijo las palabras necesarias. Pidió que la casa donde había nacido y servido se consagrara para siempre a Cristo y a los hermanos. Una mesa de madera, una lámpara, un pan partido, una palabra proclamada. Eso quería dejar como herencia. No estatuas de mármol, no pergaminos sellados, no un mausoleo, una casa abierta, una iglesia doméstica que se hiciera casa de todos. Pidió también que los bienes que aún le quedaban, lo justo, lo sencillo, fueran para los pobres. No quería que su nombre se escribiera en piedra, quería que su amor se escribiera en la memoria de quienes más sufrían. Aquellos que la escucharon guardaron cada detalle como se guarda el último rayo de sol de la tarde. Alguno tomó su mano, otro acomodó un velo. Alguien acercó una lámpara para que la sombra no se comiera el rostro. En los ojos de Cecilia no había reproche. Había gratitud. A ese amor nadie pudo ponerle grilletes. Poco a poco, como se apaga una música que ya cumplió su misión, la joven romana entregó su vida a Dios. El canto que había sostenido en lo secreto ahora sonaba en toda la casa. La comunidad, con respeto y esperanza, honró su cuerpo con la misma dignidad con la que había honrado a tantos hermanos. No permitió que el miedo convirtiera en prisa lo que merecía silencio y oración. Se rezó, se recordó, se lloró y se dio gracias. Luego, como siempre, se siguió. Porque la fuerza de los santos no detiene la vida, la impulsa. El tiempo hizo lo que sabe hacer: pasar sin borrar. La casa de Cecilia siguió siendo casa. Las paredes escucharon nuevas oraciones, el pan siguió partiéndose, los pobres siguieron llegando, los pecadores siguieron encontrando perdón, los enfermos siguieron sintiéndose acompañados. Allí, donde una joven había convertido su hogar en altar, la iglesia reconoció una fuente que no se secaba. Con los años, esa fuente tomó el nombre de una basílica en el corazón de Roma, en el barrio de Trastevere, un lugar donde la memoria no es museo, sino respiración. Las piedras de ese templo hablan con discreción, no gritan, no presumen, sostienen. En su interior, el eco de muchas generaciones repite la lección de Cecilia. La belleza verdadera nace de la fidelidad. Por eso, incluso la escultura que recuerda a la joven descansando, la figura recostada, el rostro inclinado, la palma de la victoria sencilla, no busca el espectáculo, busca la verdad de una vida que fue música interior. Quien se detiene a contemplar comprende que hay historias que se cuentan mejor con silencio. ¿Cómo llegó Cecilia a ser patrona de la música si su canto no fue de escenarios? Precisamente por eso, porque enseñó que la música más preciosa es la que afina el alma para Dios. Los instrumentos, las voces, los coros son puente cuando hay vida que los respalda. Se dice que donde su nombre ha sido invocado para la música, surgieron generaciones de compositores, organistas, cantores y directoras de coro que entendieron su oficio como servicio: levantar el corazón de los demás hasta Dios y no atraerlo hacia sí.
En ese sentido, cada partitura bien rezada es un homenaje a Cecilia. Hay peregrinos que entran en la basílica o en cualquier templo que lleve su nombre buscando un milagro espectacular y salen con un milagro más hondo, el deseo de vivir en clave de fidelidad. Algunos comprenden que el trabajo cotidiano puede ser liturgia si se ofrece, que el matrimonio puede ser vocación bellísima si se cuida, que la soltería puede ser fecunda si se entrega, que la enfermedad puede ser camino de gracia si se acompaña. Otros deciden, sin grandes palabras, volver al sacramento del perdón, hacer una llamada pendiente, reconciliarse con alguien, empezar a servir en silencio. Todo eso, música para Dios. A veces, quien entra con prisa se topa con una cantata invisible, el murmullo de quienes rezan, el roce de una página de Biblia, el crujido de un banco antiguo, el paso de un voluntario que prende una vela. Esos sonidos pequeños recuerdan que la santidad hace habitables las ciudades, que hay una sinfonía de actos discretos sosteniendo el mundo, el médico que trata con respeto, la maestra que no se rinde con el alumno difícil, el juez que no vende su conciencia, el albañil que no escatima en seguridad, la empleada que no cede a la trampa, la madre que reza por los suyos a la hora de la comida. En las vigilias de su memoria, algunos coros se atreven a cantar más bajo para que el corazón cante más fuerte. En los ensayos, una indicación se repite casi como oración. Escúchense unos a otros. Cecilia enseñó esa regla sin partitura. Escuchar para armonizar. Ceder para que la voz común sea más hermosa. Afinar no solo notas, sino intenciones. Cuando una comunidad aprende eso, se vuelve signo. Quedan también las preguntas difíciles. ¿Vale la pena ser fiel cuando parece que el mundo premia lo contrario? ¿No es ingenuo negarse a un gesto pequeño para evitarse problemas grandes? ¿No es mejor adaptarse? La historia de Cecilia responde sin ideologías. Sí vale la pena, porque una conciencia vendida compra cadenas. Su serenidad frente al poder no fue terquedad infantil, fue madurez espiritual. Supo distinguir entre la paz de verdad y la comodidad disfrazada de paz. Por eso su nombre atraviesa siglos sin gastarse. Imagina una tarde en Roma. En el barrio de Trastevere, la luz cae sobre piedra y ladrillo. Dentro, una lámpara palpita ante el altar. Alguien entra, se sienta y guarda silencio. Frente a él, la memoria viva de una joven que murió como vivió, confiando. No hay discursos, hay una invitación. Canta a Dios en tu corazón. Haz de tu trabajo un salmo, de tus pruebas una ofrenda, de tus relaciones un coro, de tu casa una iglesia doméstica, de tu descanso una plegaria. Afinar el corazón es el mejor ensayo para cualquier concierto. Y al salir, la ciudad es la misma, pero algo cambió. Las discusiones siguen, las prisas aprietan, las noticias compiten por atención. Sin embargo, quien ha mirado a Cecilia y ha escuchado su música silenciosa, aprende a vivir con otro compás. Da gracias donde antes se quejaba, sirve donde antes exigía, perdona donde antes acumulaba heridas. Esa es la victoria de los santos. No una estatua, no una medalla, sino el movimiento secreto de corazones que encuentran su nota y al tocarla ayudan a otros a encontrar la suya. Así permanece la huella de Cecilia. En las casas que se abren, en las iglesias que acogen, en los músicos que rezan mientras tocan, en los jueces que no negocian lo justo, en los jóvenes que no venden su alma por aplausos, en los matrimonios que se acompañan con paciencia, en los enfermos que convierten su cama en altar, en los sacerdotes que preparan con amor la liturgia, en las religiosas que sostienen escuelas y hospitales, en los laicos que hacen de su oficio una ofrenda. Todo eso, música. Todo eso, canto interior, canto. Si en algún momento sientes que el ruido del mundo te desordena, recuerda a la joven romana y su consigna breve. Cantaba a Dios en su corazón. No necesitas escenario, necesitas intención. No necesitas aplausos, necesitas amor. No necesitas perfecta afinación técnica. Necesitas afinación del alma. Y esa, cuando se consigue, transforma el mundo sin hacer ruido.